Hola, tío Freddy. Buenas noches, ¿qué más, Mauricio? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Hoy solamente nos conectamos nosotros. Estamos con Alejita. Y Por ahí estamos con mi madre. estamos Mira, poquito. una ¡Ay, buena. bendición, abuelita! ¿Qué hacen? Por aquí, contento de verla, abuelita. Dios los bendiga, mija. Amén, abuelita. La bendición, Hola, mamá. Marta. Hola, Freito. ¿Qué más, Marta? ¿Qué No tal? me levanté las ganas de saludarlos. Bien, bien, Freito. ¿Cómo me les va? Bien, gracias a Dios, ahí vamos. Ay, bueno. ¿Y qué tal ese trabajo? Sí, ahí ya terminando casi porque, uy, eso está un poquito duro, pero ya casi. Ujú. Qué Sí, ya rico. hoy quedó cargado ya mediante Dios el lunes, ya terminamos. Ay, ¿su merced está en dónde, Freito? Y con mi madre, vea. Oh, hola, mamá. La bendición, mamá. Bendiciones, Marta. Está saludando. Mira esta vergana que resulta. ¿Y la ve dónde anda? ¿Cómo así, mamá? Dígale que qué pasa, que no se deja ver. No, el pastor lo metió. Señora, mamá. Ya anda por ahí. Dígale que dónde anda. ¿Está Estoy en la en la casa? casita, mamá. Mm. Sí, señora. Estoy juiciosa. ¿Y Leito dónde anda, Freito? Ahí está con Janet, que ya se van a conectar, que es que les habían servido la comida Ya. Qué rico. y ahí ya se van a conectar. Qué bueno. Espérenme, ya les paso el celular para allá que están esperando. Ajá, bueno, Freito. El de Leo está como que descargado. Ya, permítame. Permítame, mamá, ya. Vale, esperemos un poquito entonces. Gracias. Mire, ¿dónde lo colocamos? Allá. Hola, Leito. Hola, Leito. Por ahí está Martín. Saludos, Elías. Martín Elías. Está comiendo. Hola, Martín. Yo quiero comidita. ¡Oh! ¿Estás comiendo, Martín? Yo quiero carnecita. Mira, yo veo una carnecita en un tenedor. A ver, Elías. Acá. Ya hace mucho calor, sí. Que en la pieza de mi mamá hace mucha calor. Cierto, pero ella es feliz con su el cuartico calientico. Siente frío. Eso era lo que le gustaba a mi papá. Sí, es que aquí es muy calientico. Sí, pero ella calienta muy duro. Sí, sí. Pues como uno se mueve de lado a lado, sí, uno se acalora. Pero entonces, como ellos permanecen quieticos, para ellos es rico. Sí, sí. Hola, Milenita. Hola, tía Mile. Hola. Hola, mamá. ¿Qué pensó que se escapaba y no la veía? Te digo, papá. Sí. Mayra estará ahí con Carlitos. Mayra también está conectada. Carlitos. Hola. Buenas noches, Carlitos, ¿cómo está? Hola, Mayrita. Hola, Carlitos. Buenas Carlitos, noches. buenas ¿Cómo noches. están? Bien, bien, bien. Hola, ¿Estás por Carlitos. ahí? ¿Estás con Carlitos, Mayra? Sí, señora, acá estamos con Carlos. Ya ahorita activamos la cámara. Estamos También está un con. poquito- ¿También están comiendo? Cuento. Ah, Estamos bueno. adentro. Bueno, yo creo que podríamos ir comenzando porque si no se nos hace ya muy tardecito, ¿listo? Entonces, Leito, si nos colaboras por favor con la oración ahí con el tío Fred para escuchar el mensaje. Hoy ya es la parte 18 de Amor Espiritual, ya nos quedan poquitos y terminamos. Listo, mamá. Bueno, vamos a orarle a Papito Dios.
Padre Santo, en esta noche te damos muchas gracias, mi Señor, porque nos has ayudado, porque nos has guardado, porque hasta aquí hemos visto tu mano cada día, cada minuto de nuestras vidas, porque tu Padre nos guía, Señor, y nos guardas. No sabemos de qué más cosas, pero tú siempre estás ahí, siempre sabes, Padre amado, de qué nos libras, de qué nos guardas, de qué nos proteges. Muchas gracias, Señor, por tu protección infinita, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre estás guardándonos, Señor. Gracias, mi Señor. Te alabamos, te adoramos, glorificamos tu santo nombre en esta noche. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites cada día aprender más y más de ti, Señor. Te pedimos que nos llenes más de ti, que esa palabra se quede grabada en nuestras mentes, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias por nuestros familiares, donde quieras que estén, Señor. Guárdalos, Señor, y seas tú guiándolos, que lleguen pronto a tus caminos, Señor. Que fuera de ti no hay nada, Señor, que en ti está todo, Señor, y que veamos, Padre, la eternidad que tú nos has regalado en la cruz, Señor. Que te veamos a ti, mi Señor, que obedezcamos tu palabra, que seamos, Padre, cada día ejemplos, Señor. Ayúdanos a ser mejores cada día para ti, Señor, para agradarte, para adorarte, para exaltar tu nombre, que siempre haya una alabanza en nuestra boca, Señor. Ayúdanos cada día a ser mejores, Señor. Padre Santo, líbranos de todo mal y de todo peligro. Guárdanos, mi Rey precioso, donde quiera que vayamos, Señor. Nunca permitas que nos soltemos de tu mano, sino que cada día estemos más aferrados a ti, Señor. Te pedimos por aquellos que te necesitan hoy más que nunca, Señor. De pronto han perdido un ser querido, de pronto tienen alguna enfermedad, alguna discapacidad. Te pedimos, Señor, que seas tú, mi Señor, allí, en cada vida, Señor. Los que claman a ti, Señor, sé tú el pronto auxilio para cada uno, Señor. Tú conoces nuestras mentes, nuestros corazones, tú conoces nuestras vidas, Señor. Permítenos agradarte, permítenos ser mejores, Señor. Permítenos rechazar lo malo, Señor, y aferrarnos a ti cada día y cada momento más para ver tu gloria, Señor. Muchas gracias te damos en esta hora por la familia Morales, Señor, porque ha escogido este tiempo para alabarte, para glorificarte, para aprender de tu palabra, Señor. De la palabra que tú dejaste, Señor, para nuestra guianza, Señor, que es como un diccionario que debemos aprender y cada día vivir en él, Señor, sin salirnos. Señor, gracias te damos. Guarda a cada uno, Señor, guarda sus familias, guarda sus hogares, sus trabajos. Seas tu Papito Santo proveyendo el pan de cada día, Señor. Tú sabes, Señor, de que tenemos necesidades. Perdónanos, Señor, si a veces somos caprichosos, si queremos más de lo que tú nos das. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ver tu gloria, a ver lo que tú quieres que veamos, Señor, que ya no sean nuestros ojos carnales, Señor, sino que sean nuestros ojos del alma viéndote a ti, Señor. Gracias te damos en esta noche, bendito Rey del cielo. Te alabamos, te glorificamos y exaltamos tu nombre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Entonces vamos a escuchar, juiciositos, el mensaje, a ver qué más aprendemos la noche de hoy. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 7. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. De noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en la última prédica hablamos del significado del amor de Primera de Corintios capítulo 13, versículo 7, que cita: el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Vimos que sufrir o sobrellevar todo quiere decir comprender todo aquello
que se opone al amor. Creer todo es confiar completamente en Dios porque lo amamos, y es también confiar en los demás porque creemos en ellos. Y aun cuando lo explico de esta manera, el hombre carnal no lo entiende y dice: ¿cómo puedo confiar en todos? Debo estar loco para hacer esto. Piensan así porque no entienden el profundo significado espiritual de esto. No comprenden qué cosa deben sobrellevar ni por qué deben hacerlo. Sin embargo, si escuchan la palabra una y otra vez, podrán comprender el verdadero significado espiritual de ella. Y si piensa que debe aceptar el mal comportamiento de su hijo porque la palabra dice que debe sobrellevar todo, entonces ha entendido mal el significado de este versículo. Por ello, debe comprender correctamente su significado espiritual. Repito, creerlo todo es confiar totalmente en Dios porque lo amamos, y es confiar en los demás porque creemos en ellos. En mi caso, aun cuando sé que me van a mentir, que van a desobedecer otra vez y que van a cometer de nuevo ese mismo pecado luego que se han arrepentido, entiendo y sobrellevo a esa persona. Y no lo hago porque soy ingenuo. Si no los disculpara ni creyera en ellos, tendría que castigarlos. Pero los perdono, los tolero, los sobrellevo y creo en ellos. Creo que con el tiempo muchos de ellos cambiarán y llegarán a andar en el Espíritu. Llegarán a ser verdaderos hijos de Dios. Si no los hubiera perdonado, ni hubiera creído en ellos, jamás hubieran cambiado. Muchos se hubieran ido de la iglesia. Entendiendo, sobrellevando y enseñando a muchos, el Señor pudo escoger y levantar a 11 excelentes discípulos. Esperarlo todo es saber aguardar que se haga realidad lo que creemos. Es ansiar vivir en el reino de los cielos y también esperar que otros cambien. Hay familias en las que los niños se fastidian el uno al otro en frente de sus padres. El hermano mayor regaña al menor y el menor le falta el respeto al mayor. Si los padres fueran personas íntegras, le enseñarían al hijo menor: no debes hablarle así a tu hermano mayor, debes llevarte bien con él, debes respetarlo. Y al mayor le dirían: tú eres mayor que tu hermano, debes procurar entenderlo y perdonarlo. Ahora bien, cuando los padres hacen esto, se supone que los hijos deberían obedecerlos, pero no lo hacen. Al contrario, se resienten con ellos porque no les dan la razón. Si sus hijos son así, tendrá problemas en casa. Aún así, deberá soportarlos porque son sus hijos. Debe educar correctamente a sus hijos mientras son niños. Al niño lo debe educar y formar antes de los 5 años. La primera etapa de su educación es crucial y abarca hasta los 5 años. Si ya tienen más de 5 años, es mucho más difícil formarlos. Deben cuidar al niño antes que nazca y luego deben educarlo en la verdad. Solo entonces el niño podrá crecer en forma adecuada y no se alejará del buen camino. Si educa bien a su hijo
antes que cumpla los 5 años de edad, el niño se fortalecerá y tendrá dominio propio. Sin embargo, si el niño no recibe una buena educación antes de los 5 años, cuando crezca, lo más probable es que siga el camino equivocado. Luego, será muy tarde para hacerlo. No servirá de nada. Los padres ya no podrán controlar al niño. Si desde que es un bebé le enseña a orar, a leer la Biblia, a alabar a Dios y al mismo tiempo a no enojarse, sino a estar en paz con los demás, eso lo recordará aún cuando sea mayor, y sus hijos se lo agradecerán. Si trata de educar a un niño después de los 5 años, ya será muy tarde. Si los asusta diciendo, no debes mentir, si mientes vas a ir al infierno, se corregirán por un tiempo. Pero si lo hace 2 o 3 veces, ya no tendrán miedo y no cambiarán. Volviendo al mensaje, el amor también todo lo soporta. Hasta que no lleguemos a tener amor espiritual, deberemos soportar todo con esfuerzo y paciencia. Si no lo hacemos, no alcanzaremos la perfección. Pero si todo lo creemos y todo lo esperamos, entonces todo lo soportaremos y al final daremos hermosos frutos. Ahora bien, ¿qué cosa se supone debemos soportar y cómo debemos hacerlo? Espero que, a través de este mensaje, obtengan la sabiduría necesaria para tolerar todo con el poder que da el amor. Oro en el nombre del Señor para que puedan continuar su marcha hacia la Nueva Jerusalén con gozo, agradecimiento y seguridad. Hermanos, el cuarto aspecto del amor espiritual es el amor todo lo soporta. Ahora bien, ¿qué cosa significa todo lo soporta? Significa tolerar las consecuencias que vienen luego de sobrellevar una situación. Cuando sobrellevamos o sufrimos todo lo que no es de amor, habrá repercusiones. Aquí, repercusiones se refiere a las consecuencias que resultan de haber sobrellevado una situación concreta. Por ejemplo, cuando un bote cruza un río, el resultado se ve cuando llega a la orilla. Mientras más rápido lo haga, el resultado será más evidente. Cuando hay viento, se producirán olas en el río o en el mar. Incluso, luego que la tormenta o el viento se han calmado, todavía podrá haber olas pequeñas. Las consecuencias de sufrir o sobrellevar todo es algo parecido a esas olas. Cuando sobrellevamos algo, esto no se termina con el hecho de tolerar esa situación. Habrá alguna secuela o consecuencia. Podrán venir algunas pruebas o tal vez nuestro corazón resulte herido. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 39, Jesús dice, «Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra». Como menciona el pasaje, si alguien le golpea en la mejilla derecha, no debe responderle con otro golpe, solo debe soportarlo. Ahora bien, se preguntará, ¿con eso se acaba la prueba? Claro que no. Habrá efectos secundarios. La cachetada le dolerá. La mejilla se le hinchará.
No obstante, el dolor que sentirá en el corazón será mayor. Las consecuencias de sobrellevar una situación pueden originarse en su corazón o por circunstancias externas. Por ejemplo, alguien lo ha golpeado y usted no le devuelve el golpe, sino que pone la otra mejilla conforme a la palabra de Dios. Entonces, esa persona lo golpea de nuevo. Usted ha sobrellevado la circunstancia de acuerdo a la palabra, pero en realidad la situación ha empeorado. Este fue el caso de Daniel. Él no se comprometió con el mundo sabiendo incluso que lo iban a echar a la cueva de los leones. Como Daniel amaba a Dios, nunca dejó de orar, aún en esa circunstancia en la que su vida corría peligro. Además, jamás reaccionó con maldad ni aún en contra de los que querían asesinarlo. Daniel era el segundo en autoridad después del rey, y sin embargo, no devolvió mal por mal ni obró con maldad. Una pregunta: ¿su situación acaso mejoró porque actuó conforme a la palabra de Dios? No, lo echaron a la cueva de los leones. ¿Se imagina cuánta gente debe haberse reído y burlado de él? Él era un esclavo y había llegado a ser el ministro más cercano al rey. Y ahora lo iban a echar a los leones. No iba a quedar ni los huesos de Daniel luego que los leones acabaran con él. Desde luego, al final, Dios lo protegió y así Daniel pudo glorificar a Dios grandemente. Pero al principio tuvo que asumir las consecuencias de sobrellevar toda esa situación. Tal vez podríamos pensar que si siempre obedecemos la palabra de Dios, no tendremos que pasar por ninguna prueba. Entonces, ¿por qué luego de obedecer viene la prueba? El propósito de Dios es perfeccionarnos y bendecirnos en forma extraordinaria. Por ejemplo, el campo o la viña darán una cosecha más fuerte y sana si soporta la lluvia, el viento y el sol. Sucede lo mismo cuando vivimos nuestra vida cristiana. Nacemos como verdadero trigo de Dios a través de los tiempos de prueba. La providencia de Dios es que lleguemos a ser verdaderos hijos suyos a través de las pruebas. Sin embargo, esto no quiere decir que Dios va a perfeccionar a sus hijos como un dictador. Dios actúa de acuerdo a su justicia y perfecciona también conforme a su justicia. Cuando los hijos de Dios procuran andar en la luz, Satanás y el diablo intentan perturbar su vida. También, cuando han cometido alguna falta, inmediatamente le acusan. Un simple ejemplo: cuando alguien lo hiere, usted sobrelleva exteriormente esa situación, pero en su interior está resentido y quiere matar a esa persona. Satanás sabe esto y le acusa por tener esos malos sentimientos. Entonces, Dios tiene que permitir pruebas de acuerdo a esa acusación. Para poner fin a esas pruebas, debemos limpiar nuestro corazón de toda maldad y llenarlo del Espíritu. Hasta que no saquemos la maldad de nuestro corazón, habrá pruebas que serán pruebas para perfeccionarnos. Job también fue refinado hasta que no se halló maldad en él. Luego, Dios lo sanó y lo bendijo. Después que llegó a la santidad,
Dios lo bendijo sobreabundantemente. Pero si Dios perfeccionara a todos como lo hizo con Job, con seguridad no quedaría nadie vivo, ni nadie quisiera creer en Dios. No obstante, Dios permitió esas pruebas, y cuando Job las superó, Dios lo bendijo abundantemente. Por cierto, aun cuando nos hayamos despojado de todo pecado y lleguemos a estar totalmente santificados, podrán sobrevenir pruebas. Esta clase de pruebas se dan para perfeccionarnos y bendecirnos aún más. Y a través de este proceso, no nos quedamos solo en el nivel de no tener maldad, sino que llegamos a un grado mayor de amor y de bondad. Durante la prueba, Dios nos lleva a un nivel mayor de fe para así bendecirnos más abundantemente. Por ello, en algunas ocasiones, Dios nos protege y aleja las pruebas de nosotros, y en otras, Él tan solo las permite. Si las sobrellevamos con paciencia y amor, Dios se glorificará en ellas, dándonos la victoria y mayores recompensas. Especialmente, si sobrelleva toda persecución y aflicción por amor al Señor, con toda seguridad será grandemente bendecido. Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12 cita: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Hermanos, ¿acaso nunca los han acusado falsamente? ¿O nunca han hablado mal de ustedes? Continúa el versículo: Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hermanos, una pregunta: ¿quieren ser bendecidos o no? Les digo algo: si quieren ser bendecidos, deben gozarse y dar gracias cuando los maltraten, los insulten y los acusen falsamente por seguir al Señor. Entonces serán bendecidos, porque eso es mostrar fe y amor. Tal vez me digan: reverendo, ¿cómo puedo estar alegre y dar gracias cuando soy maltratado e insultado? Hermano, si tiene fe, no solo puede, sino debe alegrarse y dar gracias en toda circunstancia. Finaliza el pasaje: porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Todos los padres de la fe fueron perseguidos. El pueblo de Dios ha sido perseguido. Actualmente, el pueblo de Dios no es constantemente maltratado y perseguido. ¿Habrá alguien ahora que piense que las pruebas son algo difícil o algo a lo que debemos tener miedo? Si todo lo espera y todo lo cree con amor, podrá superar todo tipo de prueba. La pregunta es: ¿cómo debemos de creer, esperar y soportar todo? En primer lugar, debemos creer en el amor de Dios hasta el final, incluso durante la prueba. Debe tener fe. En el Antiguo Testamento, Dios nos muestra que siempre ha estado con nosotros y que nunca nos ha abandonado. Ha sido siempre el pueblo que se alejó de Él. Cuando estaban en problemas, pensaban que Dios los había abandonado. ¿Por qué Dios permite que pasemos por pruebas? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7 señala: para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, cuando nuestra fe es probada, es más preciosa que el oro, y si es probada al fuego, dará como resultado alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea revelado. Por eso, debes saber lo valiosas y provechosas que son las pruebas. Dios desea darnos honra, gloria y honor cuando nuestra vida termine en este mundo. Nos perfecciona porque nos ama. En especial, los que oyen el Evangelio de santidad deben saber que son muy amados por Dios. Deben soportar más pruebas porque oyen y creen en este Evangelio de santidad. La palabra nos manda a desechar toda forma de maldad. Los padres de la fe, el Señor, sus discípulos, Esteban, Felipe, los apóstoles Pablo y Juan, todos ellos nos dicen que debemos despojarnos del pecado. Sin embargo, la gente cree que es difícil vivir una vida cristiana en esta iglesia, porque aquí permanentemente se les enseña a despojarse del pecado. Y por eso se van a otra iglesia donde no se les pide que dejen de pecar. Para vivir completamente según la palabra de Dios y no comprometernos con el mundo, deberá injustamente enfrentar en muchas ocasiones aflicciones y pruebas. Por ejemplo, en su trabajo podrá tener problemas por ser cristiano. Aquellos que son sabios y que tienen fe superarán esta situación no discutiendo ni respondiendo a los insultos. Así, los demás lo apreciarán. No obstante, a la gran mayoría se les acusa falsamente. A algunos se les obliga a beber licor cuando van a reuniones de trabajo. Si dicen que no beben licor, su jefe y sus colegas lo aíslan. No deben beber licor, pero tampoco deben pelearse con sus compañeros en el trabajo. En toda situación deben ver el amor de Dios y entonces, en vez de desanimarse, darán gracias a Dios porque los está llevando a una mejor morada en el cielo. Ese amor es realmente maravilloso. Debemos creer en el amor de Dios y debemos de hacerlo hasta el final. Tal vez haya dolor en las pruebas de fe, pero si el dolor o la tristeza es grande y dura un tiempo, ¿acaso eso nos da el derecho a pensar, ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Es que ya no me ama? Si tenemos esta clase de dudas, tal vez nos demos por vencidos y comencemos a quejarnos y a sentir rencor. No obstante, en esos momentos tenemos que recordar el amor de Dios y resistir las pruebas. Debemos creer que Dios nos ama y quiere llevarnos a una mejor morada en el cielo. Si resistimos hasta el final, entonces daremos fruto sin límite. Santiago, capítulo 1, versículo 4, señala: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si creemos en el amor de Dios y soportamos toda situación hasta el final, llegaremos a ser perfectos. De igual manera, la prueba es una muestra del amor de Dios que nos llama la atención en forma delicada. Espero que firme y constantemente crean en este amor
para que puedan sobrellevar y vencer toda prueba. En segundo lugar, para soportarlo todo, debemos creer que las pruebas son el camino más corto para hacer realidad nuestra esperanza. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4 cita: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. A ver, hermanos, ¿cuántos pueden alegrarse en medio de los problemas y las pruebas? Si tuvieran fe, sí lo harían. Continúa el pasaje. Y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. La tribulación en las pruebas produce esperanza. Es como un atajo para que su esperanza se cumpla. ¿Y cuál es esa esperanza? Es entrar a la Nueva Jerusalén. Amén. Si superamos las pruebas y tribulaciones con paciencia, al final seremos transformados. Tal vez pueda pensar, ¿cuándo voy a cambiar? Pero si todo lo tolera y continúa cambiando, finalmente llegará a ser un hijo perfecto de Dios. Si Dios le dice que va a ser próspero luego de pasar por diversas pruebas y de perfeccionarlo, entonces las pasará con agrado y gozo. Si soporta y supera cada día, al final podrá entrar a la Nueva Jerusalén. Por ello, cuando le venga una prueba, no la evite, sino acéptela de la mejor manera posible. Desde luego, es natural que el ser humano tienda a escoger el camino más fácil. Sin embargo, si procuramos evitar las pruebas, nos tardaremos más en llegar a nuestro destino. Por ejemplo, supongamos que hay alguien que constantemente le causa problemas en todo. Aun cuando no lo demuestre exteriormente, cada vez que ve a esa persona se siente incómodo. Por ello, procurará evitarla. En ese caso, usted no debería negar ese hecho, sino tomar la iniciativa para vencer esa situación. Tiene que soportar la incomodidad que le causa esa persona e intentar de corazón entenderla y perdonarla. Entonces, Dios le dará gracia y usted cambiará. Del mismo modo, cada una de las pruebas será un escalón y un atajo para que su esperanza se realice. Una pregunta, hermano. ¿Quiere llegar al nivel del espíritu rápido? Si en verdad desea hacerlo, entonces, cada vez que enfrente una prueba, debe alegrarse porque es un atajo para que su esperanza se cumpla. Oro en el nombre del Señor para que todo lo soporten con gozo y valentía y sigan hacia adelante en busca de que su esperanza se haga realidad. Hermanos, en tercer lugar, para soportarlo todo, debemos hacer solo lo bueno. Cuando enfrentamos las consecuencias de algo, incluso después de haber soportado todo de acuerdo a la palabra de Dios, las personas tienden generalmente a reclamarle a Dios. Desde luego, ninguno de ustedes hace eso, ¿verdad? Algunos se quejan diciendo, ¿por qué esta situación no cambia si estoy actuando conforme a la palabra? ¿Por qué no funciona? Usted cree que es fiel y que se esfuerza, pero aún tiene maldad y falsedad en su corazón. Dios le da una palabra a alguien, le dice, deja de ser codicioso y egoísta y te bendeciré abundantemente. No obstante, esa persona continúa siendo codicioso y egoísta, aun cuando Dios le dio esa palabra específica para él. ¿Qué
¿Qué debe hacer entonces para que la situación cambie? Si en verdad cree de todo corazón y vive de acuerdo a la palabra de Dios, entonces la situación cambiará. Dios puede obrar de esta o de otra manera, pero no se olvidará de usted. Y con toda seguridad obrará para que usted sea salvo. Mientras atraviesa por pruebas, debe pensar y obrar solo con bondad. ¿Cómo se comportó Daniel? ¿Acaso reclamó y se quejó porque, luego de haber orado, lo iban a echar a la cueva de los leones? Daniel nunca se quejó contra Dios. Jamás decepcionó a Dios pronunciando palabras de desaliento y de queja. Además, nunca le reclamó al rey ni reaccionó con venganza en contra de los que habían conspirado contra él. Parecía que Dios había abandonado a Daniel y a sus 3 amigos. Aunque Daniel no cedió ante la presión del mundo, sino vivió solo según la palabra de Dios, aún así fue arrojado a los leones por gente malvada. No obstante, jamás le reclamó a Dios. Y aunque Daniel era el más favorecido por el rey, aún así fue arrojado a los leones. Y aun cuando sabía que el rey había cometido un error al hacer caso a los que le acusaron falsamente y que por haber firmado el decreto no podía ayudarlo, aún así no le reclamó a Dios. Jamás se quejó ni reaccionó con maldad en contra de los que habían conspirado contra él. ¿Acaso Daniel soportó todo eso en silencio porque no tenía otra alternativa o porque no tenía la suficiente sabiduría para salir de esa situación? Él siempre oraba y tenía intimidad con Dios, y también estaba al tanto de las maquinaciones que estaban planeando los otros ministros de gobierno. No nos olvidemos tampoco que el rey apreciaba en gran manera a Daniel. Por ello, Daniel tenía autoridad y poder. Sin embargo, él sabía la voluntad de Dios y por eso reaccionó solo con bondad. Y por ello, en el mismo momento en que fue arrojado a los leones, Dios obró en forma milagrosa. Envió a sus ángeles para cerrar la boca de los leones y proteger a Daniel de cualquier daño. Y en lugar de Daniel, los que habían conspirado contra él fueron arrojados a los leones. Quizás parezca algo absurdo reaccionar con bondad con aquellos que le han hecho daño. No obstante, si conocemos la ley del reino espiritual, sabremos que es sabio obrar siempre con bondad. Desde el punto de vista natural, pareciera que las pruebas y tribulaciones son provocadas por otras personas o por una situación concreta. Sin embargo, es Satanás y el diablo quienes causan todas esas pruebas de fe. Es decir, las pruebas son luchas entre el bien y el mal. Por ello, nuestra lucha no es contra ningún ser humano, sino contra Satanás, y debemos ganar. Para lograr la victoria en esta guerra espiritual, debemos luchar conforme a las reglas del reino espiritual. Pero, ¿cuál es la ley del reino espiritual? Es que la bondad finalmente vence. Debe pelear con bondad y con amor. Debe tratar a sus enemigos con bondad y amor. Debe orar por sus enemigos. Esta es la verdadera bondad. Y la bondad sin duda vencerá. ¿Alguna vez hemos sido derrotados? Infinidad de veces Satanás y el diablo han procurado obstaculizar nuestro ministerio, pero nunca hemos sido derrotados.
Hemos salido más que vencedores. Solo con bondad hemos vencido. Y la mayoría de los que han procurado obstaculizar nuestro ministerio han sido destruidos. Volviendo al mensaje, en Romanos capítulo 12, versículo 21, leemos: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si reacciona con bondad, tal vez por un momento le parezca que está cediendo ante el mal, pero en realidad es todo lo opuesto. Y es porque Dios es justo y bondadoso, y Él gobierna sobre la vida y la muerte, sobre la dicha y la desgracia del ser humano, de acuerdo a las leyes del reino espiritual. Si cree en esta ley espiritual y en la ley de Dios, nunca se sentirá confundido. Más bien, estará siempre alegre y agradecido por todo, y así podrá responder con amor y bondad en toda situación. Esta lucha no durará mucho. En un par de meses terminará. Es una ley espiritual que la bondad debe vencer. Por ello, cuando enfrente pruebas y tropiezos, debemos de reaccionar con bondad. Por ejemplo, los familiares de algunos de ustedes que no son cristianos pueden acosarlos y molestarlos. Ustedes sobrellevan y soportan esa situación para mantener su fe. En ese caso, las persecuciones desaparecerán rápidamente y su familia será evangelizada si usted reacciona solo con bondad. No obstante, una persona podría pensar: ¿por qué mi esposo es tan malo? ¿Por qué mi esposa es tan amargada? Procuran evangelizar al resto de su familia discutiendo con ellos. Pero entonces la prueba es mayor y más larga. ¿Cuál sería una actitud de bondad en esa situación? Supongamos que les está hablando del Evangelio y de esta iglesia, pero no le quieren creer y en vez de ello continúan molestándolo. Entonces deberá intentar tocar su corazón con amor. Debe orar con amor y servirlos en el Señor. Debe ser la luz que resplandezca en su familia. Además, en toda clase de situación deberá siempre reaccionar con bondad y actuar con fe. Ahora bien, ¿cuánto deberá soportar y controlarse? Cada día deberá morir. Deberá morir por su esposo, por sus hijos e incluso por su suegra. Y así llegará al nivel del Espíritu. Debe alcanzar este nivel. Y así todos sus problemas se resolverán. Una vez que llegue al Espíritu, todo se solucionará. Dios lo llamará su hijo o su hija. Y cuando sea falsamente acusado y discriminado, ¿no cree que Dios lo ayudará? Sí, claro que lo hará. Dios obrará. Cuando sus amados hijos son marginados, Dios con toda seguridad actuará. Tal vez se pregunte: ¿por qué Dios todavía no actúa si yo soporto con paciencia y trato bien a mi esposo? Es porque aún está en la carne. Cuando reacciona en la carne, Dios no lo puede llamar hijo o hija. Veamos la Biblia. Cada vez que Dios llamó a alguien amado, es porque era siervo suyo. Dios dice: amado, todo lo que me pidas en oración, te lo daré. Esta promesa de Dios está en la Biblia, en Primera de Juan capítulo 3, versículo 21 y 22. Todo lo que pidan, Él se lo dará. Entonces, cuando le pide a Dios que lo haga gerente de una empresa o presidente del país, ¿Dios lo puede hacer o no? Sin embargo, debe tener en cuenta que antes Dios lo debe llamar
amado. Ahora bien, ¿por qué Dios lo llama amado? Es porque ya llegó al nivel del Espíritu, es decir, al cuarto nivel de fe, y ama a Dios con todo su ser. Como está en el cuarto nivel de fe, Dios lo llama amado. Y como es su Hijo amado, Dios le concederá todo lo que pida. ¿O acaso piensa que un hombre de espíritu podría pedir algo para satisfacer sus deseos carnales? Si no está calificado para ser presidente de un país, ¿cree que un hombre de espíritu pediría eso? Si quiere ser gerente de una gran empresa, primero deberá estar preparado para recibir esa bendición. Cuando un adolescente ora para ser gerente, ¿acaso lo será inmediatamente? Cuando ora a Dios pidiéndole eso, Dios responderá su oración y lo irá perfeccionando hasta llegar a prepararlo adecuadamente para ese puesto. Si no está preparado para ser gerente y sigue orando por ello, entonces no es una oración de un hombre de espíritu. Un hombre de espíritu no ora por deseos carnales, ora de acuerdo a la bondad de Dios y para agradarle a Él. Por ello, Dios dice que responderá a todo lo que le pida. Dios sabe que no orará en forma equivocada. Un ejemplo, usted le pide a Dios: Dios, hay una tienda cerca de la mía, yo vendo 100 productos al día, pero el otro vende 200. Por favor, te pido que hagas quebrar el negocio de la competencia y que bendigas el mío. Ahora bien, ¿usted cree que si ora así, Dios responderá a su oración? Claro que no. Es una oración carnal y malvada. Esta persona no está ni siquiera en el segundo nivel de fe. Esa oración jamás será respondida. Por ello, cuando Dios lo llama amado, quiere decir que es un hijo de Dios que ya ha llegado al nivel del Espíritu. Y toda oración suya será respondida. Si siempre se comporta con bondad, Dios obrará en el momento preciso, alejará a Satanás y tocará también el corazón de su familia. Todos sus problemas serán resueltos cuando actúe con bondad de acuerdo a la voluntad de Dios. El arma más poderosa en esta guerra espiritual no es el poder ni la sabiduría del hombre, sino el amor y la bondad que vienen de Dios. Espero que todo lo soporten con bondad y que hagan solo lo bueno. Oro para que viviendo en victoria de esta manera glorifiquen a Dios. Amados hermanos y estimado público, una pregunta. En este momento, ¿hay alguien cerca de usted que no le cae bien o que le es difícil de sobrellevar? En la iglesia, en el trabajo, incluso en su familia, entrará en contacto con diferentes personas. Algunos se equivocan todo el tiempo, dañan y le complican la vida a los demás. Otros siempre se quejan y se enojan por cualquier cosa. No obstante, si tiene verdadero amor, no habrá nadie a quien no pueda sobrellevar. Es porque amará a todos como a sí mismo, al igual que Jesús, que nos dijo que amáramos a nuestro prójimo como a uno mismo. Pero como no ama, le es difícil sobrellevar a los demás. Si amara a su prójimo como a sí mismo, nada le resultaría complicado de tolerar. Es igual a los padres que soportan todo a sus hijos porque los aman. Comprenderá, perdonará y soportará todo. Y no lo hará conforme a su criterio. Lo hará poniéndose en el lugar de la otra persona. Entonces,
No habrá nadie a quien no pueda entender, no pueda aceptar ni abrazar de todo corazón. Dios también nos entiende y nos tolera de la misma manera. Es mi deseo que no sufra cuando sobrelleve todo con amor, sino que todo lo soporte con fe y con esperanza. Espero que pueda formar en usted esa bellísima perla que se llama amor espiritual. Si llega a formar esta fina perla de amor, entrará a la Nueva Jerusalén a través de la puerta con arco de perlas. Oro en el nombre del Señor para que llegue a pasar por esta puerta de perlas y entonces podrá decir a Dios: gracias, Padre, porque todo lo has sufrido, todo lo has creído, todo lo has esperado y todo lo has soportado por mí. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria, por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, SIDA, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto, que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos.
restaura los huesos rotos y haz perfecta toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire fuera, a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera, que toda cadena de injusticia se rompa y se libere y toda oscuridad sea echada fuera, que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos, dale la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor, a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que puedan llevar una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar a muchos y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas. Manifiesta tus obras en ellos para que con sus labios puedan testificar. He conocido a Dios, Él me ha respondido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, familia, este fue el mensaje para hoy. La verdad es bastante sencillo, pero muy profundo. Entonces, este mensaje, pues el pastor nos lo describía en 3 puntos, en los cuales qué es lo que debemos soportar y cómo debemos soportar, ¿sí? Entonces, esta parte es clave, porque hoy aprendimos varios principios espirituales y que todo, absolutamente todo, se rige por las reglas y por la ley espiritual. Entonces, el primer punto que el pastor nos enseñaba es que nosotros debemos tolerar las consecuencias luego de sobrellevar una situación. Entonces, aquí el pastor nos enseñaba que Dios permite las pruebas para que nosotros podamos sobrellevarlas y poder ser bendecidos, ¿sí? Entonces, nosotros, digamos, en sí, ese es el resumen de esa primera partecita, de por qué nosotros debemos tolerar las consecuencias luego de sobrellevar una situación, ¿sí? O sea, quiere decir que cuando nosotros estamos sobrellevando una prueba, parece que todo va de mal en peor, ¿sí? Eso es lo que pasa. Y cuando nosotros la sobrellevamos con agradecimiento y con alegría, con gozo, ahí es cuando nosotros en realidad estamos superando la prueba de una manera espiritual. Pero si nosotros nos quejamos, pues el enemigo va a tener de qué acusarnos, ¿sí? Entonces, esa es la clave de la primera partecita. La segunda es que nosotros debemos comprender que estas pruebas son el camino más corto para lograr nuestra esperanza, y nuestra esperanza es llegar al mejor lugar en el reino de los cielos, la Nueva Jerusalén. Sencillo, no es más, ¿sí? Y el tercer punto es que nosotros siempre debemos hacer lo bueno, obrar con bondad en todo tiempo y en toda situación, por más difícil que ésta parezca. Entonces, en esos 3 puntos se resume absolutamente todo el mensaje que el pastor nos enseñó hoy. Y hay algo importante. Nosotros debemos comprender el por qué. Digamos, hay 2 razones diferentes. El pastor no nos lo explicó detalladamente, pero aquí en el mensaje de hoy pudimos ver
dos razones por las cuales nosotros podemos sobrellevar una prueba, ¿sí? O por qué nos puede venir una prueba. Uno es porque todavía tenemos maldad y Dios quiere que nosotros nos despojemos de esa maldad. Y en la medida que nosotros nos despojemos de esa maldad, estamos creciendo espiritualmente y estamos caminando hacia la Nueva Jerusalén. Sencillo, ¿sí? O sea, no es para nada compleja esta parte. Dios permite las pruebas, las permite porque Dios no es el que pone la prueba. Siempre el que pone la prueba es el diablo, enemigo y Satanás. Él es el que siempre nos prueba. ¿Por qué? Porque Él ve maldad en nosotros y nos acusa ante el Padre. Y el pastor nos dijo, Dios en ocasiones la permite y en ocasiones nos protege. ¿En qué ocasiones nos protege de la prueba? Cuando Dios sabe que todavía no podemos sobrellevar la prueba. Por lo tanto, Dios nos protege, porque sabe que no estamos capacitados y no es justo que el enemigo nos pruebe en algo que nosotros no podamos sobrellevar. Está escrito en la palabra, ¿sí? Y en las ocasiones en que Dios permite que llegue la prueba es porque Dios sabe que nosotros ya estamos fortalecidos y la podemos sobrellevar con su ayuda, ¿sí? Esa parte es importante. Esa es la primera razón de la prueba. La segunda razón de la prueba es para darle la gloria a Dios. El caso de Daniel. Daniel y sus 3 amigos ya eran perfectos. Recordemos que ellos son 4 de los 24 ancianos, ¿sí? Entonces, ellos no necesitaban crecer espiritualmente. A través de ellos, fue glorificado el nombre de Dios. Entonces, aquí vemos algo importantísimo, ¿sí? Entre mayor sea la prueba para un siervo de Dios, que ya no es para crecimiento, como es una bienaventuranza, como la vimos, la bienaventuranza, el pastor por eso no la mencionó. Bienaventurados cuando os vituperen y os maldigan mintiendo, ¿sí? Ahí no hay razón. ¿Por qué? Está vituperando el enemigo, está maldiciendo el enemigo a hijos de Dios, a hijos amados de Dios, pero lo hace mintiendo. No hay ningún argumento porque podemos ver que todo lo que hicieron para echar al foso de los leones a Daniel y meter al horno de fuego a los amigos de Daniel fue no las personas que estaban obrando, las personas que estaban maquinando, sino el enemigo, el diablo y Satanás detrás de esas personas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Dios permitió esas pruebas porque Dios conocía que sus siervos ya eran perfectos y a través de esta prueba iba a ser exaltado, iba a ser glorificado Dios y pues digamos nos iba a dar a entender el por qué suceden esas pruebas a las personas que no necesitan crecimiento, ¿sí? Entonces, esta parte es muy importante que lo comprendamos, ¿sí? Entonces, hay 2 razones. A nosotros cuando nos sobreviene una prueba, obviamente es porque aún tenemos maldad en nuestro corazón, ¿sí? Todavía estamos en ese camino, pero veámoslo como el atajo hacia el mejor lugar en el reino de los cielos. Pero cuando veamos que un siervo de Dios o alguien que ya ha sido perfeccionado está pasando por una prueba como Daniel y sus 3 amigos, debemos comprender que esa prueba es sencillamente para glorificar más grandemente a Dios. Sencillo. Entonces, y el pastor nos decía, nosotros, ¿por qué siempre debemos orar con bondad? Porque es una ley espiritual de que la bondad siempre vence la maldad, siempre. Y eso, digamos, ese es un punto por el cual nuestro pastor dice que a él le gusta mucho ver documentales o ver, digamos, hechos históricos, ¿sí? Porque en la historia siempre los malvados terminan mal y los buenos terminan bien. O sea, esa es la justicia. Siempre es así, siempre va a ser así, ¿sí? Y siempre ha sido así. Entonces, esa parte es clave. Y hay una parte importantísima con respecto al segundo punto, y que es el camino más corto para llegar a nuestra esperanza. Y es porque nosotros debemos comprender que el amor de Dios es tan grande que quiere que estemos lo más cerca posible de su trono, lo más cerca posible de Él. Ese es el amor de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos que ese es el amor de Dios, que es el amor espiritual, nosotros vamos a sobrellevar toda prueba, toda situación con bondad, con amor, con paciencia, con esperanza, ¿sí? Con agradecimiento y con gozo. Esa parte es clave. Y pues, digamos, ya al final el pastor cerraba todo este tema diciéndonos
cuando nosotros estemos atravesando las puertas de perla en la Nueva Jerusalén, vamos a darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él fue el que todo lo sufrió, todo lo creyó, todo lo esperó y todo lo soportó por nosotros. Él lo hizo primero, Él nos amó primero. Por eso, el pastor en una parte nos dijo que Dios a nosotros nos soporta y nos tolera, y que si nosotros en realidad tenemos amor espiritual, vamos a amar a nuestro prójimo, aún a nuestros enemigos, y de esa manera nosotros vamos a soportarlos y a sobrellevar todo, guiándolos y ayudándolos a crecer para que ellos también puedan llegar al mejor reino de los cielos. Depende de nosotros, ¿sí? Que ahora nosotros seamos un reflejo de ese amor espiritual que Dios primero tuvo hacia nosotros para que nosotros lo tengamos por nuestro prójimo. Bueno, dejo hasta ahí. Sé que el pastor nos enseñó muchas más cosas, pero traté de resumirlo lo más posible como para que nos quedara un poquito más clara la estructura del mensaje de la noche de hoy. ¿Listo? Bueno, me gustaría escuchar, familia, qué más comprendimos o qué más aprendimos de este mensaje. Hola, tía Jan. Buenas noches para todos. Hola, tía. Acá nos dice tener dominio propio, esforzarnos y tener dominio propio, todo con esfuerzo, con paciencia, sabiduría, gozo y mucha seguridad. El limpiar nuestro corazón y Dios nos bendecirá abundantemente. Despojarnos de toda maldad. Pues ahí, muchas gracias. Muy bonito este mensaje y ponerlo en práctica. Súper, tía. Gracias, tía. Una partecita importantísima de lo que nos dice la tía. Nosotros debemos siempre actuar con sabiduría. ¿Y qué es actuar con sabiduría? Actuar en todo tiempo con bondad. Eso es ser sabios. ¿Por qué? Porque estamos ganando la batalla espiritualmente. El enemigo sí o sí va a perder cuando nosotros obramos con sabiduría, obramos con bondad, con la ayuda del Espíritu Santo. Esa parte es clave. Muchísimas gracias, tía. Súper. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? Ya hemos aprendido el amor de Dios y somos un poquito más espirituales que carnales, porque uno en la carne no es capaz de poner la otra mejilla, sino que va a querer como que vengarse de la otra persona o de la noticia del mal. Y si uno está en las cosas de Dios, uno nunca le va a desear el mal a nadie, sino que más bien se va a quedar callado y va a tolerar a los demás con amor y bondad. También donde él decía que cuando hacemos las oraciones, no deben ser oraciones carnales porque Dios no va a escuchar esas oraciones. Entonces debemos ser espirituales. Cuando hacemos esas oraciones siempre estamos pidiendo es por los demás, no por mí, yo quiero esto, lo otro, ayúdame Señor. No, esas oraciones son más pidiéndole a Dios por otras personas. Entonces ese es el gran amor de Dios, que Él nos muestra su bondad, su amor, el soportar, el gozarnos también en las pruebas, y que si las pruebas vienen es para refinarnos, para ayudarnos a ser mejores y para llegar subiendo otro escalón, a otro nivel. Eso es todo, mamá. Gracias, Leito. Bueno, la señal no sé si soy yo el que la tengo un poquito regular. Entonces, bueno, creo que la parte inicial no la pude escuchar bien, pero me parece que es acá porque tengo conectado por cable, pero me parece que no tengo buen internet. Me disculpo ahí con ustedes. Pero bueno, Leito nos decía una parte importantísima y es que debemos ser espirituales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros seamos espirituales, nuestra oración va a ser conforme a la voluntad de Dios, por lo tanto, siempre vamos a recibir la respuesta. Eso por un lado. Y por otro lado, el pastor también nos enseñaba que nosotros debemos ser sus hijos amados. Y cada promesa que hay en la Biblia en la cual nos dice amados,
Es más, el pastor nos dice, siempre pongan atención cada vez que está la palabra amado, porque después de la palabra amado viene una bendición. Y esas bendiciones son para los hijos amados. ¿Quiénes son los hijos amados? Los que en realidad son espirituales. Entonces, ese nivel de espíritu ya viene a ser el cuarto nivel de fe. Entonces, el pastor como que nos motiva y nos enseña que debemos lograr ese nivel de fe para poder recibir respuesta a todas las peticiones de nuestros corazones. Entonces, esa parte es clave, la parte de poder crecer espiritualmente, llegar a ser espirituales, para que absolutamente todo, digamos, en todo podamos glorificar a Dios. O sea, eso es lo más importante, ese es el principal objetivo de crecer espiritualmente, para que en todo, absolutamente en todo, nosotros glorifiquemos a Dios cuando Dios nos dé las respuestas a las peticiones de nuestros corazones. Entonces, y el pastor nos mencionaba, primera de Juan 3, 21, 22, que Dios nos da todo, absolutamente todo, cuando nos convertimos en sus hijos amados. Entonces, como que solo es motivación, o sea, solo es que ahí el pastor en el mensaje de hoy a todos nos está motivando a que nos esforcemos porque sí lo podemos lograr. ¿Listo? Entonces, es así de sencillito. Gracias, Leito. Bueno, no sé si alguien más nos quiera compartir algo. Hola, Mayrita. Hola, Carlitos. No sé si mi mami y Yoda nos quieran compartir algo. Bueno, como siempre, ¿no? Dice que es mejor el obedecer que los sacrificios, ¿no? Entonces, si le obedecemos a Dios, no pasaremos por ninguna prueba mala, no pasaremos por enfermedades, no pasaremos por nada de esas dificultades. Debemos ser hijos de luz siempre. Siempre debemos creer en el amor de Dios. Debemos soportar esas grandes pruebas, debemos aprovecharlas para darle gracias a Dios en todo, a todo momento estarlo glorificando, estarlo honrando. Y ahí es cuando a veces, muchas las veces uno está enfermo, entonces ahí es para uno botarse rodillas, decirle gracias Dios Padre, porque si hice algo malo, entonces ahí estoy sintiendo eso para pedirte perdón y para entregarme más a ti. Eso es muy bonito, a mí me parece muy bonito todo eso. Cada que siento, a veces le digo a mi esposito, cada que sienta un dolorcito de cabeza es que mi Dios lo está perfeccionando, es que mi Dios lo está tocando, entonces dele gracias a Dios, pero nunca piense en pastas. Entonces siempre vamos a glorificarlo a Él. Entonces dice primera de Pedro, para que sometida la prueba en vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en la alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado en Jesucristo. Entonces, ahí es lo que dice que uno debe aprovechar esas grandes pruebas, ¿no? Eso, mam. Vale, gracias, mam. Sí, las pruebas son sencillamente una oportunidad para crecer. Entonces, yo creo que aquí ya podemos empezar a entender el por qué las pruebas, porque, digamos, esto creo que es una incógnita grandísima en todo el mundo, tanto para los que no creen como para los que creen. Muchos, digamos, muy pocas personas tienen la verdadera respuesta a el porqué de las pruebas, ¿sí? Entonces, y pues desafortunadamente no se nos sabe enseñar o no se nos sabe explicar este tema, y pues de una manera tan clara y tan bonita como nos la enseña nuestro pastor, que hoy vimos con versículos de la Biblia cómo Dios permite las pruebas. Es más, el pastor nos mencionó hoy a Job, y si nosotros leemos Job, comprendemos en realidad cómo funciona el tema de las pruebas. El enemigo viene, nos examina, se presenta ante el Padre y nos acusa. Entonces, es muy interesante. Y Dios, de acuerdo a su justicia y a su amor, lo permite o nos guarda de la prueba. Así de sencillo. Es tan simple como ello. Hola, Mayrita. Creo que Mayrita nos quiere comentar algo. Hello, Mayrita. Buenas noches a todos. Hola, Mayrita. Pues Carlos está acá, quiere participar. Estaba diciendo que si el pastor en algún momento nos dice que la prueba no la traen las personas o las situaciones, sino Satanás. Eso fue lo que dice, ¿no? Y pues
por mi parte, lo que yo recuerdo es que dice que la prueba trae paciencia y trae esperanza. Y eso es cierto. Es cierto, y más esperanza más cuando uno está conectado a Dios o viendo todos los mensajes que el pastor nos está enseñando. Cuando uno conoce el cielo y cómo puede ir allá, ahí es donde empieza uno a tener mucha esperanza en medio de la prueba. Sí, sencillo. Pero entonces, veamos algo importante. Si la prueba produce esperanza y produce paciencia, veamos que esas dos cualidades son cualidades de amor espiritual. O sea que directamente la prueba produce amor espiritual. Es interesante esa parte, muy, muy interesante. Entonces, todo este mensaje, digamos, vamos viendo que este mensaje de amor espiritual ha sido un proceso, donde hemos visto varias cosas que nos han confrontado, donde hemos visto varias cosas que no entendíamos, donde hemos visto lo bonito que es amar en realidad, o sea, amar espiritualmente, amar con verdadero amor, ¿sí? Lo hemos podido ver. Y ahorita que ya estamos finalizando, empezamos a comprender que la prueba viene a ser la principal herramienta para que nosotros podamos cultivar el amor espiritual, la prueba. Entonces, algo que muchos, o a muchos nos gustaría hacerle el quite, en realidad es la herramienta más fácil para poder cultivar el amor espiritual en nuestros corazones. Interesante, ¿no? Esa parte es muy bonita. Esa parte me parece espectacular. Súper. No sé si alguien más nos quiera compartir algo. Sí, Yoda. Buenas noches. Sí, hay tres cosas. La primera es que habló de la crianza de los hijos, ¿sí? De los niños hasta los 5 años. Y que soportar a un niño, o sea, cuando hace un berrinche o algo, soportarlo con paciencia no es tener amor, ¿sí? Entonces, ahí no sé cómo fue que dijo Mao, que habló que si mi hijo se porta mal, yo trato de sobrellevar la situación. ¿Cómo fue que dijo? No, Yodani. Lo que el pastor nos dijo ahí fue lo siguiente. Cuando un hijo es difícil, nosotros debemos soportarlos con amor, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque Dios nos soporta a nosotros de la misma manera como sus hijos. Ah, bueno, esa es una. La otra, todo lo que nosotros hacemos trae o una consecuencia o algo bueno si hicimos algo bueno. Entonces, que yo entendí así, no sé si me equivoqué, que cuando una persona recibe una consecuencia de algo malo que hizo, lo que hace es sentir como ese dolor en el corazón y preguntar, bueno, ¿por qué me pasa eso? O sea, antes bravos, eso entendí, ¿sí? Entonces, que eso pues no está bien. Y lo otro es que la oración de cómo el pastor ora por una persona que tiene un negocio, algo así, fue que dijo. Si hay una persona o un vecino que tiene un negocio, uno orando carnalmente para que al vecino le vaya mal y a mí me vaya bien. Entonces, ¿qué clase de corazón tenemos? Eso así fue lo que me llamó la atención. Eso, básicamente. Y lo otro es que cerró muy bonito diciendo que cuando nosotros entremos vamos a dar gracias porque Dios nos soportó, nos aguantó, nos creyó y finalmente eso con el tiempo lo que hace es ayudarnos a cambiar. El pastor también dice que Él nos cree. Él sabe que nosotros vamos a seguir haciendo las cosas, pero Él nos cree. Él cree en nosotros, Él tiene fe en nosotros, en que podemos cambiar y que podemos ser diferentes. Eso fue lo que me llamó la atención aparte de todo lo que han comentado. Vale, voy a explicar esa partecita de lo que el pastor nos habló, de el padre y el hijo. Esa parte es importantísima y debemos tenerlo claro. Entonces, ¿qué pasa? El pastor nos decía ahí lo siguiente, que nosotros, primero que todo, para poder entender la palabra de Dios, para poder comprender estos mensajes, debemos, hablando específicamente de la palabra, debemos leerla una y otra vez. De esa manera nos formamos, ¿sí? Es importante. ¿Por qué lo menciono y por qué lo mencionó el pastor?
porque el pastor nos lo estaba mencionando a nosotros como sus hijos espirituales. Cómo nosotros nos formamos a través de leer una y otra vez la palabra para poderla comprender, para poderla entender. Es importante. Entonces, ahora, ahí nos mostró cómo nuestro Señor educó y formó a sus 11 discípulos. Entonces, ¿sí ven que es lo mismo? Es la misma línea. Está hablando de educar y formar. Entonces, nuestro Señor levantó a sus 11 excelentes discípulos, pero démonos cuenta toda la paciencia que les tuvo y cómo los soportó a cada uno de ellos, ¿sí? Esa parte es clave. Entonces, ahí después venía, y el pastor, ahí fue cuando nos comenzó a hablar de los hijos, dijo. Entonces, nosotros debemos educar y formar a los niños antes de los 5 años, ¿sí? Porque después es mucho más difícil. Pero ahí, ¿qué era lo que nos quería decir el pastor? Dios quisiera formarnos desde que nosotros nacemos, pero lastimosamente, como nosotros nacemos con maldad y nosotros, en los primeros años de nuestras vidas, lo que experimentamos es maldad, desafortunadamente, Dios tiene que sí o sí soportarnos y tenernos paciencia a nosotros porque nosotros somos sus hijos. En realidad, nos muestra un principio espiritual de cómo formar a los hijos para que nosotros nos demos cuenta de lo que nosotros deberíamos hacer y de cómo Dios nos tiene que soportar, ya que nosotros hemos crecido en maldad. Eso es lo que el pastor quiere enseñarnos con respecto a la importancia de formar a un niño desde que está aún en el vientre de la madre, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque después es mucho más difícil, pero aún siendo más difícil, Dios está dispuesto a soportar ese trabajo difícil. ¿Por qué? Porque nos ama, porque ese es el amor de Dios. Entonces, esa parte es importante. Entonces, y el pastor nos daba una clave de evangelización grandísima, que es: no debemos corregir a un niño asustándolo. Nunca lo debemos hacer. Nunca debemos corregir a un niño diciéndole: es que si usted hace tal cosa, se va para el infierno. Es que si usted hace tal cosa, yo le voy a decir al pastor. Eso es un error terrible. ¿Por qué? Porque 1, 2 o 3 veces funcionará, pero ya después no lo van a creer. O le van a coger, por decirlo de alguna manera, resentimiento o distancia a Dios y al pastor. Esa parte es grave. Nosotros nunca debemos corregir asustando. Entonces, espero que haya quedado clara esa partecita de por qué el pastor nos habló de cómo se forma, de cómo debe un padre formar a un hijo. ¿Por qué? Porque Dios es el que lo sufre por nosotros. Dios lo sufre, lo cree, lo espera y lo soporta. Entonces, esa parte es clave. Así como nosotros, y otra parte, y al final del mensaje, el pastor nos volvió a recordar esta parte, diciendo: así como nosotros sufrimos, creemos, esperamos y soportamos por nuestros hijos, lo debemos hacer por nuestro prójimo. ¿Sí ven? Primero Dios lo hace con nosotros. Ahora nosotros, para poder comprender cómo Dios lo hace, veámoslo reflejado en nuestros hijos. ¿Para qué? Para que lo podamos hacer por nuestro prójimo. Sencillo. Así de sencillo. Y ahora, la última partecita que Giovanni nos menciona acerca de la oración, cuando el pastor nos decía: bueno, ¿cómo vamos a orar? Nosotros vamos a orar para que al vecino le vaya mal y a mí me vaya bien. Ahí el pastor nos decía: ustedes no están ni siquiera en el segundo nivel de fe si llegan a tener una oración como esta, ¿sí? Entonces, es un indicador. ¿Cómo oramos? ¿Nuestra oración es conforme a la palabra y conforme a la voluntad de Dios, o nuestra oración es carnal? ¿Para qué es importante que comprendamos este principio? Si Dios no contesta nuestras oraciones, es porque muy seguramente estamos orando de una manera carnal, no de una manera espiritual. Por eso el pastor nos dice: lleguen rápido al Espíritu, desechen toda esa maldad para que puedan recibir todo lo que Dios les quiere dar, porque es Dios quien nos quiere bendecir, ¿sí? Es Dios, es Él. Hace poquito que estuve en Bogotá, estuve hablando, pues, digamos, fue curioso, se me dio la oportunidad de hablar con una señora que estaba sentada al lado, y pues yo trataba de explicarle esa parte. Digamos, ella como que empezó de alguna manera como a decirme que la vida de ella era muy sufrida, y pues yo traté de explicarle que entre más sufrida sea nuestra vida acá, más felices vamos a ser en el reino de los cielos.
entre más dura la prueba, más bendición, ¿sí? Y digamos, para explicarle esta partecita de las bendiciones, le dije, Dios es como cuando un padre le compra una bicicleta a su hijo y le dice, pórtese bien en el colegio y se la doy. Pero si no se porta bien, ¿cómo se la va a dar? No se la puede dar, por más que quiera dársela. Lo mismo es Dios. Dios quiere darnos todas las respuestas a nuestras peticiones, Dios quiere darnos todas las bendiciones, pero somos nosotros los que no se lo permitimos. Por eso el pastor nos decía, examinen su oración. Si ustedes están recibiendo las respuestas a sus oraciones, van bien, pero si no las están recibiendo es porque ustedes son los que están orando mal. Y si están orando mal, necesitan rápido desechar esa maldad y crecer espiritualmente porque Dios quiere bendecirlos. ¿Sí? Esa parte, a eso era lo que se refería cuando habló de la oración por el negocio del vecino. ¿Sí? Entonces, esa partecita, esas dos partecitas, esos dos punticos a los cuales nos hizo referencia Joa, muy importantes. Y Carlitos aquí nos comenta algo, Carlitos o Mayra, dice lo siguiente. Dios es amor, por eso el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Si nosotros hacemos lo mismo alcanzando el amor espiritual, estamos recobrando la imagen de Dios. Sencillo. Si nosotros creemos, esperamos, soportamos y sufrimos por nuestro prójimo, estamos siendo un reflejo de Dios aquí en la tierra. Estamos siendo perfectos como Dios es perfecto. Estamos siendo luz, como Dios es luz. Estamos siendo misericordiosos como Dios es misericordioso. Estamos siendo buenos como Dios es bueno. Sencillo, no es más, así de sencillo es este mensaje. O sea, y si vemos, el pastor nos lo habló desde el principio y me parece increíble que terminar con esto. Entonces, el que nosotros lleguemos a tener y a cultivar amor espiritual quiere decir que somos perfectos, que hemos llegado a la perfección. Sencillo. Señora Yoda. Mao, hay algo súper bonito que se me estaba olvidando. Él dijo que somos muy amados. ¿Por qué? Porque hemos escuchado, hemos creído y que Él nos ha escogido para que nosotros escuchemos este mensaje. Somos muy amados. O sea, somos especiales para Dios. Exacto. Eso me pareció súper bonito. Así de sencillo. Si nosotros hemos escuchado, hemos oído este evangelio de la santidad, que así como lo dijo nuestro Señor, en el Antiguo Testamento muchos quisieron verlo, muchos quisieron oírlo y no pudieron. Ahora nosotros lo podemos ver, lo podemos oír, lo podemos comprender, es porque nosotros estamos, como lo dijo Giovanni y como lo decía mi papi, somos privilegiados, somos bendecidos, somos amados. Entonces, y si Dios nos ha permitido escuchar este evangelio de la santidad, es porque quiere que nosotros lleguemos más cerca de Él y porque sabe que somos capacitados para hacerlo. Lo podemos hacer. Así de sencillo. Entonces, muy bonito este mensaje. La verdad, este mensaje de hoy, vuelvo a decir, o sea, lo traté de resumir al principio, pero es que es demasiado extenso, sino que digamos ese paso a paso que di al principio era como para que lo comprendiéramos un poquito más y pues ya ven todo lo que se puede desglosar de este mensaje, señora Yoda. Me puso a pensar, si Jesús puso sus ojos en los apóstoles, y mira los apóstoles cómo eran, ¿sí? Y al final habla de unos excelentes apóstoles. Ahora nosotros que nos escogió, que nos vio y nos permite escuchar este mensaje, podemos llegar más lejos. ¿Por qué? Porque tenemos el apoyo, la ayuda y el Espíritu Santo. O sea, es continuar. Sencillo. Pasito a pasito. Sencillo. Pero todo, como lo dice yo, todo es un paso a paso, ¿sí? Entonces, no nos afanemos por correr. Lo que sí debemos estar siempre atentos es a continuar avanzando, siempre avanzando. No nos detengamos porque a Dios no le gusta que nos detengamos y mucho menos retrocedamos, pero siempre avancemos. Puede que avancemos poco, puede que avancemos mucho, pero siempre vayamos avanzando. ¿Listo? Siempre de menos a más, siempre. Sí, señor, tío Freddy. Bueno, a mí me gustó Romanos 12:21, que dice, no seamos vencidos de lo malo, sino vencer el mal con el bien. Es algo muy bonito y también sobre lo que habla el pastor,
de que debemos de enseñar a los niños y pues hasta los 5 años, ¿no? Y pues que también gracias a Dios pues tenemos la oportunidad, bueno, y pues hasta los 5 años que les podemos brindar a nuestros hijos, amor, buen ejemplo, para que de aquí a mañana pues sean unos buenos muchachos, unos buenos elementos, unos buenos hijos de Dios. Y que gracias a él que pues tenemos oportunidades, ¿no? Tenemos, como la que tenemos en este momento, de aprender de su palabra, de seguir su palabra, de buscar el reino de Dios, de buscar la vida eterna, de buscar la nueva Jerusalén, que gracias a él, por amor, nos está dando todas estas oportunidades. Gracias, familia. Gracias, tío. Mau, Sí, señor. quería apuntar algo. Él Sí. también decía que él nos enseña a despojarnos de lo malo. Y es bonito porque la mayoría de las iglesias enseñan, pero es que el pastor tiene una manera muy clara, entonces el que no lo quiere entender o no lo entiende, ahí sí es porque no lo quiere entender, así. Eso era, amor. Gracias, Leito. Bueno, con respecto a lo que dice el tío Freddy, yo creo que se puede resumir con Proverbios 22:6, que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Sencillo. Entonces, importantísimo, y qué bonito que Dios les dio la oportunidad ahí con Martín de experimentar esta parte tan bonita, ya que él está en esta edad en la cual es formable y pues ya vemos la promesa de Dios, ¿sí? Que él nunca se apartará del camino. Esa parte es importantísima, entonces, muy, muy chévere. Y con respecto a lo que nos dice Leito, es un poquito triste esa parte, porque el pastor también hoy nos mencionó, los que, digamos, escuchan el mensaje y de pronto les parece es pesado, les parece una carga, les parece difícil, y por querer vivir una vida cristiana cómoda, prefieren ir a otro lugar donde no se les enseñe que, digamos, no se debe pecar, sencillo, ¿sí? Donde se les enseñe que tranquilos, ustedes pueden pecar y cada 8 días pueden venir y arrepentirse. Y pues, lastimosamente, la vida cristiana en realidad no es esa, eso es una mentira, ¿sí? Entonces, digamos, como lo hablamos continuamente con Patro, cada vez que nosotros aprendemos más y comprendemos más de este mensaje, es más para darle gracias a Dios, porque en realidad es un privilegio poder escuchar este mensaje, es un privilegio poder tener este pastor, es un privilegio poder estar caminando este camino hacia el mejor reino de los cielos. Es un privilegio grandísimo y lo único que nosotros debemos dar es gracias. Gracias, Leito. Gracias, tío Fred. Bueno, familia, yo creo que ya podemos dejar hasta acá. La verdad, muy interesante este mensaje. Bueno, si Dios quiere y no se presenta nada extraordinario, nos vemos mañana a las 4 de la tarde. Lastimosamente, el domingo pasado no nos pudimos ver. El tío Lalo por ahí nos compartió también unas alabanzas de celebración para el aniversario. Qué lástima que, pues bueno, no nos pudimos conectar, pero bueno. Espero que mañana nos podamos ver, ojalá esté el tío Lalo y pues si de pronto está el tío Lalo, pues me gustaría compartir las alabanzas que me envió el tío Lalo el domingo pasado. Entonces, pensaba compartirlas hoy, pero bueno, como el tío Lalo no está, entonces prefiero esperar a ver si de pronto mañana está. Familia, muchísimas gracias, la verdad muy agradecido, un tiempo muy bonito, seguimos creciendo, seguimos aprendiendo. Creo que mi papá quiere comentar algo. Chao. No, quería saludar. Quería saludar a Martín. Ay, bueno, ya familia. se despidió. Muchísimas gracias, familia. Que tengan una linda noche, un buen descanso. Mañana un día del Señor excelente, bendecido. Cada uno en su congregación, juiciositos, mejor dicho, congreguémonos y nada, aprovechemos la oportunidad que Dios nos da de crecer. A las 4 de la tarde. Chao. Mañana a todos, pues, de nosotros se nos apagó. Bueno, chao, que descansen, muchas gracias. Bendiciones. Bien, Martín. Chao. Bendiciones. Chao. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Mire. Chao.